Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Vamos a leer algo y diga conmigo operaciones. Diga conmigo operaciones. Una vez más diga operaciones. Vamos a hablar de las operaciones malignas. Operaciones malignas. La palabra del Señor siempre nos dice que nosotros no podemos subestimar a Satanás. No podemos subestimar al enemigo. El hecho de que Satanás sea un enemigo vencido, que Satanás sea un enemigo derrotado, obviamente por la Escritura y por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, también a nosotros nos lleva a comprender y a entender de que no podemos subestimar a Satanás. No, yo soy un hijo de Dios, yo soy más que vencedor, sí, lo que tú quieras, pero no subestimes la inteligencia y la astucia de cómo puede operar Satanás en tu vida, y siempre es bueno recordarlo. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 dice de la siguiente manera. Vean, importante, dice: y Él os dio vida a vosotros. Diga, Dios me dio vida. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Diga conmigo, delitos y pecados. Diga, delitos, pecado. Dos palabras que vamos a desarrollar hoy para que usted crezca en el conocimiento de las Escrituras. Y el versículo número 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Diga conmigo, hay un príncipe que maneja en las potestades. Ok, ahora vean cómo cierra el versículo diciendo: ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó? Ese espíritu opera en los hijos de desobediencia. Nada menor. Es un detalle nada menor, dice. Y el Espíritu os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es una matemática cristiana muy básica. Las operaciones de Satanás tienen un poder extremadamente contundente en la vida. Las operaciones de Satanás tienen un poder muy contundente en la vida del que no conoce a Cristo. ¿Por qué? Porque el que no conoce a Cristo, está muerto. ¿En qué está muerto él? ¿Por qué está muerto? Porque la persona que no ha aceptado a Cristo, que no se ha confesado o que no reconoce, que no ha llegado a un punto en decir soy pecador y necesito la salvación, esa persona está muerta en delitos y en pecado. ¿Por qué? ¿Por qué está muerta? Porque hay que entender de que no existe una comunión. No existe una comunión con mi Padre, no existe una comunión con Dios, no existe una comunión con el Espíritu Santo mientras exista el pecado reinando en tu vida. No puede, es imposible. Es imposible que una persona, siendo pecadora, practicante del pecado, amante del pecado, que se deleita en el pecado, que le gusta pecar, pueda tener a Dios de su lado. Es muy duro decir esto, pero es la realidad. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios o los principios de Dios, Dios es santo, Dios es puro, Dios es justo, eterno, está en otro nivel. Dios no peca, en Dios no hay maldad. Entonces, cuando la gente peca, cuando la gente vive pecando, cuando la gente se deleita en el pecado, cuando la gente disfruta el pecado, cuando la gente quiere el pecado, quiere pecar, esa persona se convierte en una persona que comete pecado sistemáticamente, y eso, o llevar una persona, o el que camina, el que practica, el que vive, el que lo hace voluntariamente,
esa persona para Dios está muerto. Está muerto. No puede haber ningún tipo de relación entre una persona que está muerta en delitos y en pecado con el Señor. Dios no lo puede escuchar, Dios no lo puede respaldar, Dios no puede obrar en él, Dios no lo puede perfeccionar, Dios no puede haber una comunicación con una persona que está muerta en delitos y pecados. Necesita levantarse de la muerte, necesita resucitar para vida, y lo único que lo puede hacer, o lo único que puede operar en su vida para que esto suceda, es que la persona reconozca que es pecador. ¿Cuál es nuestro gran problema en las iglesias? Acepta a Cristo para que te salve tu matrimonio. No, olvídate. Estás entrando por la puerta equivocada. Acepta a Cristo para que te vaya bien en la vida. Estás entrando por la puerta equivocada. Acepta a Cristo para que se solucionen los problemas con tus hijos. Estás aceptando a Cristo de manera equivocada. Acepta a Cristo para que prosperes financieramente. Estás entrando por la puerta equivocada. Acepta a Cristo para que todos tus problemas se acaben. Estás aceptando a Cristo por la manera o en una puerta equivocada. La persona lo primero que una persona tiene que comprender, entender, analizar y creer es que está muerto en delitos y en pecados. Jesucristo vino a darte vida, pero no una vida financiera, no una vida matrimonial, no una vida con tus hijos, no una vida con un carro, con una casa. Él no murió en la cruz para darte una vida mejor. ¿Quién te dijo eso? Te vendieron mal el evangelio. Él vino para darte una vida en la cual tú y yo estábamos muertos en pecado. Allí sí, Él vino para libertarnos del pecado. Él vino para darnos vida en abundancia, pero no la financiera, sino una vida en la cual yo pueda decir, yo antes estaba muerto en las prácticas del pecado y ahora tengo vida en Cristo. Y es donde Él comienza escribiendo y dice: papá, recuérdate que tú estabas muerto en delitos y en pecado. Él nunca dijo: recuérdate que tú estabas muerto financieramente y ahora eres rico en Cristo Jesús. No lo dijo. Recuérdate que tú antes estabas muerto con un matrimonio destruido y ahora con Cristo tu matrimonio se restauró. Olvídate, los que no tienen a Cristo y pelean por su matrimonio también lo salvan. O sea, váyase para un juzgado, váyase para cualquier otro y usted va a ver que hay gente que se reconcilia y no tienen a Cristo. Ojo, que recuérdate que tú antes estabas muerto en la droga y Cristo te rescató. Hay gente que no tiene a Cristo y sale de la droga. Pero lo que sí no puede hacer la gente es escaparse del pecado. Porque yo me escapé de la droga, pero eso no quiere decir de que estoy limpio de pecado. Eso no quiere decir que yo restauré mi economía. Eso no quiere decir que yo estoy limpio de pecado. Eso no quiere decir de que yo restauré mi relación matrimonial, mi relación estudiantil, mi relación de trabajo. Yo me levanté de una crisis económica. Yo me levanté y ahora puedo tener mi hijo cuando antes no podía. Nada de eso limpia pecado. Jesucristo nos dice hoy: recuérdate. Porque si Cristo fuera la verdad en los matrimonios, no hubiera divorcio en las iglesias. Ahí lo tiene. ¿Cómo yo voy a venderte a ti? Acepta a Cristo para que tu matrimonio se salve cuando en la iglesia donde tú vas a asistir hay divorciados. ¿Qué es eso? Es una locura. ¿Cómo yo te voy a vender a ti? Acepta a Cristo para que tu vida financiera cambie cuando tú comienzas a conocer a los hermanitos de la iglesia, te estás dando cuenta que hay un poco de hermanos que están quebrados. Yo no puedo venderte a ti, acepta a Cristo para que tus hijos cambien, porque cuando tú llegas a la iglesia, los hijos de los pastores son mundanos. Tú vas a decir, pero ¿qué evangelio es este? Eso es lo que se está vendiendo hoy en día.
Pero cuando yo te digo a ti, acepta a Cristo para que te limpie los pecados, ya tu enfoque de la relación con Cristo comienza a cambiar. Cuando tú comienzas y aceptas el mensaje de salvación por pecado, por limpieza, por ser perdonado de delitos, por ser perdonado de una muerte eterna que te va a llevar al infierno, tu opción del evangelio cambia. Y es lo que dice él allí. Lo que pasa es que a ti parece que se te olvidó que hay un mundo que tiene una corriente. Y esa corriente la maneja Satanás. La maneja el príncipe de este mundo. ¿Qué le está diciendo el autor del libro de los Efesios a la iglesia? Básicamente esto. Que tú estás dentro de este mundo. Y este mundo tiene una corriente. Y tú tienes que estar muy pendiente de no dejarte llevar por la corriente de este mundo. ¿Por qué? Porque la corriente de este mundo está bajo una operación satánica que la maneja el príncipe, el diablo. ¿Cuál es tu responsabilidad con Dios? Luchar contra la corriente de este mundo. Eso es lo principal. Para eso son estos dos versículos. Tienes que cuidarte de la corriente de este mundo. Y él te dice, cuídate de la corriente de este mundo, porque este mundo es operado por Satanás. Es operado por el príncipe de este mundo. Y lo dice muy contundentemente la palabra. Dice que hay una desobediencia. La desobediencia es el ingrediente principal de la corriente del mundo. Los hijos que transitan por la corriente de este mundo son hijos de desobediencia. ¿Por qué desobediencia? Porque esta es la regla de fe y de conducta. Y el salirse de esto, usted se hace un delincuente. Usted cometió un delito. El delito tuyo más grande es desobedecer esto. Pero aquí hay dos vertientes. Para ir al cielo o para meterse en la corriente del cielo hay que ser obediente. ¿Pero obediente a lo que dice el pastor? No, chica, el pastor puede estar más perdido que tú. Me negaría yo mismo como Dios si yo te apoyo. Me fallaría yo mismo a mis estatutos y a mi palabra si yo te acepto como eres. Me negaría yo mismo a mi santidad si yo apoyo lo malo que tú haces. Me negaría yo mismo y yo como Padre, como Jehová, como el 3 veces santo, ofendería el legado de Jesús si yo te aplaudo lo que haces. Tenemos que negociar. Reconoce tu error, reconoce tu falla, pide ayuda y yo te ayudo. Pero bajo otro concepto, no puedo. Entonces, la decisión es tuya, la decisión es mía, la decisión es de todos aquellos que quieran tener a Dios de su lado. Yo quiero tener a Dios en el 2025 al lado mío siempre. Pues es y busca la manera, pelea, lucha porque Dios esté de tu lado. Porque Él está contigo. Pero el detalle es que Dios no va a operar a favor de ti si tú estás transitando corrientes de desobediencia. Porque Él no va a poder, Él no se va a meter en ese camino. Porque Dios te limpió, te rescató de los delitos y de pecado. Y un santo, un cristiano, no puede transitar. Dios dice, no me puedo meter en ese negocio, no me puedo meter en esa vida, no me puedo meter en ese camino. ¿Por qué? Porque esa corriente la opera el príncipe de este mundo. Y yo, para allá, no puedo meterme. No puedo. Yo te puedo sacar, claro, pero transitar contigo allí, no puedo. Porque ese es un camino de desobediencia.
y yo soy santo. ¿Cómo hacemos? Si yo te rescaté, yo te perdoné, yo te limpié. ¿Usted quiere tener un 2025 en victoria? Preocúpese por tener a Dios de su lado. Preocúpese por tener a Dios como el gran respaldo de su vida. Pero ya usted sabe, las reglas están claras. La desobediencia no es la voluntad del Señor. La desobediencia no es la voluntad del Señor. Dios no habita con la desobediencia, no cohabita con la desobediencia, no aplaude la desobediencia. Y cierro con esto: no la entiende y no la tolera. No, que Él sabe que yo soy así, Él sabe que tú eres así, pero no te acompaña. No, Él me va a ayudar porque Él sabe cómo soy yo. Eso no está aquí. Él no está con la desobediencia, y mucho menos con la corriente del mundo, donde Él a ti te sacó. Entonces no te metas en las corrientes de este mundo. No te metas en las corrientes de este mundo. No te metas en las corrientes de este mundo. Intenta siempre buscar lo que dice la palabra del Señor. Obedecer la palabra del Señor. Meditar en la palabra del Señor. Cuadrarme con la palabra del Señor. El que se cuadra con la palabra del Señor, dice la Escritura, dice ella misma, no resbalará jamás. Y yo no quiero resbalar en el 2025. Amén. Cierren sus ojos y vamos a orar. Amén.